Somos conscientes de su existencia desde hace más de un siglo y, sin embargo, siguen siendo los grandes desconocidos. Les hablamos de los rayos cósmicos. Un equipo de física de la Universidad de Santiago de Compostela ha conseguido fabricar un detector que podría proporcionarnos en el futuro información muy útil sobre las partículas más energéticas del universo. Llegan a la Tierra desde el espacio, desde el Sol, desde la Vía Láctea o procedentes de otras galaxias. Hace un siglo, el hombre empezó a ser consciente de su existencia. Un austríaco la demostró. Alemanes y franceses los examinaron sin tregua. Un americano los bautizó como rayos cósmicos. 100 años después, su génesis continúa siendo una incógnita. Los rayos cósmicos son partículas muy energéticas que vienen del espacio. No son nada esotéricos, son partículas que ya conocemos, son sobre todo protones. Protones, incluso núcleos atómicos ligeros. Entonces se producen, pues algunos de ellos en el Sol, de muy baja energía, otros en supernovas, y otros en nuestra galaxia, otros incluso en otras galaxias. De hecho, su origen y cómo alcanzan las energías tan descomunales que alcanzan es algo todavía bastante desconocido. Para hacerte una idea, los rayos cósmicos de mayor energía que detectamos en la Tierra tienen una energía pues algo así como 1000 o 10.000 veces mayores que las mayores energías que hemos conseguido en un laboratorio en Tierra, en un gran acelerador. En su viaje hasta nosotros, colisionan con los átomos de la atmósfera, generando millones de moléculas de diversas dosis de energía. Son los rayos cósmicos secundarios que detectamos en Tierra. ¿Cuántos llegan? Pues de muy baja energía llegan muchos. O sea, llegan prácticamente pues a lo mejor 1000 por metro cuadrado y por segundo a la alta atmósfera. Pero muy altas energías, estas que te digo que tienen la misma energía que una pelota de golf, pues a lo mejor llega a 1 por kilómetro cuadrado y por siglo. Entonces, claro, para estudiarlas hace falta cubrir grandes superficies. Por ejemplo, se hace en grandes observatorios de rayos cósmicos. Hay uno en La Pampa, en Argentina, que ocupa 3.600 kilómetros cuadrados. Es un proyecto internacional de mucha envergadura. Casi todos los países con capacidad investigadora los estudian. Pero, ¿cómo detectarlos? Los rayos cósmicos están en todas partes y con el paso de los años, las técnicas para hacerlo se han ido depurando. Este que ven podría ser hasta el momento uno de los detectores de rayos cósmicos más preciso. Ha sido desarrollado por la Facultad de Física de la Universidad de Santiago. Por su planificación y estructura, ha llamado la atención de grupos de investigación en Europa y América. En 2 metros cuadrados tenemos prácticamente 120 celdas. Podríamos medir hasta 120 rayos cósmicos cayendo a la vez en ese detector. También tenemos 2 planos, con lo cual podemos medir en qué dirección llegan los rayos cósmicos. Y podemos medir la diferencia de tiempos de llegada de uno y otro, lo podemos medir con una gran precisión. Una precisión mejor que una 1000.000.000ª de segundo. Entonces, todas estas variables nos permiten acceder a la información que tienen los rayos cósmicos, a muchísima información. Y alguna de ellas redundante, con lo cual que si, cuando digo redundante, es decir, que si 2 variables que medimos pues vemos que siempre tienen el mismo comportamiento, pues de hecho midiendo las 2 estamos más seguros de que ese comportamiento existe. Lo componen 2 planos separados por 1,20 metros. Cada plano está dividido en 120 pequeñas celdas. Cada celda dispone de una minúscula tarjeta que registra información y la transmite a una base de datos. Las placas receptivas que utilizan son vidrio de ventana, vidrio común. Y se utilizan espaciadores hechos con sedal de pescar, con nylon, porque es muy uniforme. O sea, un hilo de un sedal, no sé cómo lo fabrican, pero la verdad es que cuando decimos que tomamos un sedal de 1/3 milímetro o de 300 micras, pues prácticamente la sedal de 30 micras tiene una gran precisión. Y después, como gas ionizante, para favorecer la ionización se utiliza freón, el mismo freón que se utiliza en los frigoríficos. Entonces, a veces, de forma jocosa, la gente dice, pero ¿cómo podéis hacer un detector de gran precisión sencillamente con cristal de ventana, con hilo de pescar y con gas de frigorífico? Pues efectivamente así es. Cada celda es autónoma. Gracias a los 2 planos es posible definir con mayor precisión la trayectoria de cada rayo.
Su análisis puede proporcionarnos información de los campos magnéticos terrestre, solar o galáctico. Sirve para estudiar la temperatura de la estratosfera. Ya se ha comprobado como en ciertos experimentos se ha observado como hay una correlación entre nuevos rayos cósmicos de alta energía que llegan al suelo y la temperatura de la estratosfera. Eso, desde el punto de vista climático, podría mejorar los modelos climáticos actuales al meter una información que nos puede permitir hacer predicciones a 2 o 3 semanas o meses. Entonces, en ese sentido, es relativamente muy útil. Hay incluso quien habla de utilizar los rayos cósmicos para hacer tomografía de volcanes. Por ejemplo, cerca de un volcán hubo otros rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que atraviesan el volcán, que llegan horizontales y que atraviesan el volcán, dependiendo de que el magma haya subido más o menos, de que haya mayor o menor actividad, pues se podría hacer una especie de radiografía, una especie de tomografía de volcanes utilizando los rayos cósmicos que nos vienen del fondo del universo. Este prototipo empieza a surgir hace 6 años de una investigación conjunta con instituciones científicas y universitarias de Alemania y Portugal. Es por ahora el sistema que mayor información proporciona sobre los rayos cósmicos, una información útil, pero que tardará tiempo en analizarse. La Universidad de Santiago no descarta colocar elementos como este en otros centros de investigación en el futuro. ¿Qué son? ¿Por qué se producen? ¿Cómo adquieren esa energía? Son dudas de la investigación básica, de la física fundamental. Conocimiento al fin y al cabo.